Ahí nos quedamos viendo las tres trampas de Satanás. Faltan varios de llegar todavía. ¿Quién sabe qué se les atorará en el camino? ¿Cómo se llama esta clase? El tema número 1. Esperar en el Señor. El tema número 2. Escuchar la voz de Dios. El tema número 3. Obedecer a Dios. Obedecer la voz de Dios. El tema número 4. Continuar constantemente o permanecer firme cuando todos caigan. El tema número 5. Aprender de la vida de José. Y el tema número 6. Evite ser víctima. Muy bien, ya avanzamos sobre este tema la vez pasada y nos quedamos viendo las tres trampas de Satanás. Las tres trampas que Satanás tiende en la vida de una persona. ¿Cuáles son? En tres palabras: la dama, la lana y la fama. En tres palabras y vistas desde el punto de vista de 1 de Juan 2:15. ¿El amor a qué? Al mundo. El amor al mundo. ¿El amor a qué? Y las cosas que hay en el mundo. A ver, lea por favor. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos los deseos de la carne es ¿la qué? La dama, o el sexo, o la inmoralidad. Luego dice los deseos de los ojos. ¿Eso qué es? La lana. Y luego la vanagloria de la vida. ¿Eso qué es? La lana. ¿Ok? La fama, perdón. La fama. Bien. Entonces, estas tres trampas son muy sutiles. O sea, el enemigo no cambia. Nosotros por eso, como siervos, como ministros, como líderes, debemos de saber cómo es que trabaja el enemigo, para que no caigamos en las trampas de Satanás. Estas tres trampas también son llamadas las tres redes del ministerio, donde un ministro va a ser seducido para que caiga. Muy bien. Entonces, necesitamos tener un entrenamiento adecuado para el liderazgo. Y eso va a tener que ver mucho con aprender estas tres cosas bien, saberlas bien, porque el enemigo, tarde que temprano, nos las va a presentar a nosotros. Cuando yo llegué a ese pueblo hace unos años, un día una mujer que apenas había llegado a la congregación me invitó a su casa para que orara, y en ese momento yo era soltero. Entonces sí, le dije que sí, quedamos la hora y todo, pero ese día algo en mi corazón, el Espíritu Santo, me dijo que no me fuera solo y pasé por una persona. Y cuando llegamos a su casa, híjole, la verdad es que tienes que oír la voz del Espíritu Santo, porque si no puedes cometer muchos errores. Esa mujer estaba en un pantalón blanco y se le transparentaba toda la tanga. Así es.
Pero como la persona que iba conmigo era un tío de ella, entonces inmediatamente corrió y se cambió. Ay, tío, me encontraron quién sabe qué, y fue y se cambió. Pero en realidad ella estaba en un proceso de divorcio, entonces era una trampa del enemigo. Entonces nosotros, yo siempre digo, lo mejor es no pastorear solteros, porque yo ya tuve la experiencia. Entonces yo no recomiendo que alguien sea pastor soltero. Cualquier otro ministerio sí, pero pastorear no, porque es el que más va a trabajar con la gente, con mujeres. Y tal es así que la verdad tienes que ir aprendiendo. Tienes que ir aprendiendo. Luego en un tiempo de oración, cuando estábamos, algunos ya escucharon esto, cuando estábamos en un tiempo de oración que orábamos todas las mañanas, un día una mujer, ese día nadie llegó a la oración, solo yo y esa mujer. Y esa mujer me dijo, cuando terminamos de orar, solo estábamos, ella y yo en el lugar donde estábamos orando, nadie más llegó. Y me dijo, pastor, yo quiero decirle algo. Quiero decirle que Dios, ella era casada, tenía 3 hijas, o bueno, tiene hasta el día de hoy. Y me dice, pastor, quiero decirle que Dios me reveló que usted es mi esposo. Tenga. Eso no es Dios, tú tienes que saber huir. Por muy guapa que esté y por muy como esté, tú tienes que saber que Dios no habla de esa manera. ¿Ok? Y podría contarte muchas más historias. Historias que algunos de ustedes conocen, que han estado conmigo varios años y que han vivido de cerca. Entonces, el enemigo va a tratar de enredar al líder en la inmoralidad. En la inmoralidad. Esto no es nuevo. Esto ha sido de toda la vida. De toda la vida. Todos los líderes, la primera trampa va a ser la inmoralidad. Entonces, cuando un pastor está soltero, va a estar más al acecho del enemigo. A menos que tenga el don de continencia y sea súper mega espiritual, como Pablo, entonces va a poder fluir fuertemente. Pero, pues a mí me andaba persiguiendo siempre, porque cuando yo estaba en Mexicali, los últimos meses que ya me venía, la pastora con la que servía, pues sí, me andaba echando los perros, por eso huí. Porque yo tenía un compromiso acá, tenía una novia, entonces yo huí en ese momento de allá, y ella en ese momento Dios la usaba mucho, era una evangelista, era pastora y era evangelista, y Dios la usaba mucho en milagros. Y a los 2 meses que yo estaba acá, que estaba por regresar, pasando un mes más, yo me entero que ella había caído con uno de los chicos del centro de rehabilitación que yo le había presentado a ese chico. Bueno, no estaba tan chico, ¿no? Pero de cualquier manera, sí, al final ella cayó en su ministerio, ya no estuvo fluyendo igual, entonces tuvo que dejar la iglesia por un tiempo, y en ese tiempo de restauración conoció a una persona y se casó. Ahora, ¿por qué el enemigo va a atacar esta parte? Obviamente, porque él sabe de qué pie cogemos. Y ella había sido una mujer que trabajaba con droga y tenía 3 hijos de diferente papá. Entonces, imagínate. Entonces, nosotros tenemos que saber que vamos, no por nuestra madurez espiritual, el enemigo no nos va a atacar. Por supuesto que cuando vamos avanzando más, el enemigo va a tratar de sacarnos nuestro pasado. Entonces, y va a tratar de avergonzarnos. Así que he visto a muchos caer en la inmoralidad por no ser diligentes, por no ser entendidos. Cuando eres diligente y entendido, ¿sabes qué dice la Biblia? En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Cuando tus ojos están abiertos,
el enemigo puede tender las redes que sean, pero tú no vas a caer. ¿Estamos acá? Así que abre bien los ojos para darte cuenta que si más vas avanzando, si más vas creciendo, si Dios te va levantando más, el enemigo tratará de que tú caigas. Hemos tenido malos testimonios aquí en la congregación y ustedes los conocen. Gente que se le dio la oportunidad de servir y terminaron en inmoralidad. Entonces, no vamos a decir nombres, algunos de ustedes los conocen, y la verdad es que no es muy fácil levantarse de una inmoralidad. No es tan fácil. Por un lado, la familia va a pagar las consecuencias. La familia va a pagar las consecuencias. Entonces, vivimos en un tiempo donde hay mucha tolerancia a la inmoralidad, pero en la iglesia de Cristo no debe de ser así. ¿Aleluya? Bueno, si no puede decir aleluya, diga ouch. ¿Ok? Bien. Entonces la familia debe ser la prioridad. Cuando la familia es la prioridad, entonces la verdad es que el enemigo no podrá meterle una zancadilla al líder. Cuando la familia del líder es la prioridad. Recuerden, el orden de Dios es primero Dios, y después la familia, y después el ministerio. No es el ministerio antes que la familia. Y podríamos ver en la Biblia que grandes hombres de Dios no cumplieron con este orden y sus familias terminaron. Por ejemplo, la de Moisés. ¿Por qué tendremos que hablar de Moisés? Porque es el que más cosas hay claras escritas. Moisés fue un gran líder, pero fracasó con su familia. Ninguno de sus hijos después siguieron en el ministerio. Ya no se vuelve a hablar de los hijos de Moisés. Entonces, el hecho de ser un líder, el hecho de tener un cargo, no significa, o no nos escudemos cayendo en misticismo o en espiritualizar todo y decir que Dios, que el ministerio es más importante que tu hogar o más importante que tu familia. Siempre tu familia es después de Dios y luego el ministerio. Aleluya. Así que jamás pongas de pretexto tu familia para servir a Dios. Jamás. O para no servir a Dios. Siempre la familia tiene su lugar. Así que, ¿qué sucede con la inmoralidad? La inmoralidad causa una cicatriz permanente. Es una cicatriz permanente. Un fracaso moral es algo que te va a traer consecuencias toda tu vida. Proverbios capítulo 6, versículo 33. Vamos a ir para que usted vea lo que dice acerca de la inmoralidad. De hecho, el libro de Proverbios, si de algo habla mucho, es de la inmoralidad. Habla un buen acerca de esto. Proverbios capítulo 6, versículo 33. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Heridas y vergüenza. Qué tremendo. O sea, Dios te perdona, pero la gente no. El primer caso de inmoralidad público en mi rancho allá hace unos buenos años, la mujer vivió con ese título toda su vida. Y la ofendida, obviamente, su gran amiga de ella, jamás volvió a decirle su nombre. Cada que se refería a ella, le decía perra. Estoy hablando del primer caso de inmoralidad, cuando yo estaba muy niño, que yo vi en mi pueblo, y nunca se le quitó la frente. Esta mujer nunca volvió a caminar en la calle con la cara arriba.
Jamás. Jamás. Ahora, ¿por qué estoy muy relacionado con eso? Porque el niño que nació de esa inmoralidad, mis papás lo adoptaron. Pero ya éramos muchos y mi hermana le dijo, no papá, mejor su abuelita lo quiere criar. Y entonces ella fue quien lo crió, pero legalmente mis papás son los papás de ese chico. Y ese chico ya tiene más de 30 años. Pero esa afrenta a su mamá nunca se le quitó. Entonces, 5 minutos de placer pueden borrar todo tu testimonio. Todo tu testimonio. El perdón viene, por supuesto, la gracia restauradora de Dios también, pero el título nunca se te quita. Nunca. Dios te perdona, pero los demás no. Ese es el detalle. Ese es el detalle. Así que debemos de cuidarnos y de guardarnos hasta el día de hoy. Todos conocemos la historia de David y sabemos el principal pecado que cometió David al acostarse con Betsabé y luego matar o ser el autor intelectual de el asesinato del esposo de Betsabé. Y David murió hace muchos años y toda su historia se sigue contando. Entonces es una afrenta que nunca se borra. Nunca se borra. Bien, Dios siempre va a perdonar. La gracia siempre va a estar disponible. Pero muchas veces la afrenta va a ejercer un efecto nocivo en la relación, en el matrimonio, en la familia. Y la verdad es que a ninguno de nosotros nos gustaría cargar con una losa así toda la vida. Así que cuidémonos. Mujeres, cuiden a su marido, y maridos, cuiden a sus mujeres. Muy bien. Vamos a entrar ahora a ver un poco de la codicia. Ya vimos la inmoralidad. El amor hacia el dinero, que es obviamente la segunda trampa, proviene de la inseguridad, escucha bien, de la inseguridad respecto a la provisión de Dios. Cuando nos enlistamos para servir a Dios, debemos confiar siempre en su provisión divina. En su provisión divina. Porque si no confiamos en su provisión divina, quizás empecemos a confiar en los hombres y los hombres nos lleguen a defraudar y a traicionar. Si alguien confía en que los hombres son quienes le van a proveer el ministerio, terminará fracasando. Así que entonces, la codicia va a venir de la inseguridad, de no estar seguro que Dios es tu proveedor. Entonces, esta es una parte muy importante que el líder debe conocer antes de lanzarse a un ministerio de tiempo completo. Porque ahora ya en el ministerio de tiempo completo, como dice Will Myers, papá Dios no paga cada 8 días ni cada quincena, pero cuando Él paga muy bien. Entonces va a venir momentos de prueba, va a venir momentos de rachas económicas, pero aún así Dios nos va a sostener. Aleluya. Así que tenemos que creer eso. Cuando yo entré al segundo año de Rema, la iglesia se me había dividido y a veces, bueno, tenía que pagar colegiaturas y a veces yo no obtenía a la semana ni 300 pesos de diezmo. Y tenía que comer, y tenía que pagar pasajes, y tenía solamente que creerle a Dios. Pero Dios era tan bueno que a veces solo tenía para el pasaje, y cuando llegaba allá, yo iba con una pasión por ir a aprender. Y cuando llegaba allá, alguien me había llevado de comer, o alguien me compraba ahí. Ahora nadie sabía mi situación,
Porque tampoco tienes, una vez que padeces algo como líder, no tienes que contarles tu situación a la gente. ¿Alguna vez Carmen, que me conoce más, me ha visto parado en ese púlpito hablando de mis necesidades? Jamás. Jamás he usado ese púlpito para hablar de una necesidad que yo tenga, de una necesidad económica. Mis necesidades económicas solamente las sabe el Señor. Y Él es mi proveedor. Entonces tú tienes que saber eso, que si te vas a lanzar a servir al Señor, si vas a creerle, entonces tienes que creer en su provisión divina. Jesús dijo precisamente, busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ojo, cuando un ministerio está buscando la añadidura, va a fracasar. Nunca podemos, nunca tu motivo sea servir a Dios para vivir. Nunca, nunca. Que no tienes otra cosa que hacer, pues ponte un negocio mejor si no eres llamado al ministerio, pero no quieras vivir del ministerio. Eso va a venir después. Pero es primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Así que Dios va a suplir alimentos, Dios va a suplir la ropa, Dios va a suplir la salud, Dios va a suplir todo. Cuando me vine de Mexicali, como yo me iba a regresar a Mexicali, y me vine solamente para arreglar varias cosas aquí, y iba a estar solo 3 meses, pues no me traje muchas cosas. Y solamente me traje un par de zapatos, porque yo dije, voy a regresar pronto, ¿para qué me llevo? Me traje unos zapatos de vestir y unos tenis y una poca ropa, no me traje mucho. Y obviamente lo demás eran cosas para mi familia. Pero la verdad es que Dios cambió de planes. Y entonces tuve que estar, o sea, no había en ese momento de dónde comprar ni nada, con ese par de zapatos por casi un año, yo creo, o no recuerdo cuánto, pero un buen rato. Pero yo ya había aprendido allá que Dios era mi proveedor. Cuando se me acabó todo mi dinero y estaba en el centro de rehabilitación, me quedé con 5 pesos en la bolsa por 6 meses, y Dios nunca me dejó sin comer. Y cada que yo necesitaba algo, Dios enviaba a alguien para suplir esa necesidad. O hubo un tiempo en que se me acabó jabón, se me acabó desodorante, se me acabó todo, hasta, lo voy a decir, hasta los calzones. Pues no había llevado mucho, yo iba de paso por Mexicali nada más. Se me acabó todo. Y un día, una de las hermanas que nos visitaba en el centro de rehabilitación, de las cuales yo aprendí mucho, lo he contado, ellas me enseñaron a evangelizar, me enseñaron a ir a los parques, me enseñaron a ir por los drogadictos, a ir a buscar a todo. A ellas les decían las hermanas remolino, levantaban de todo. De todo llevaban a las casas de rehabilitación. Ellas servían a Dios con una pasión tremenda, y de ellas aprendí mucho. Entonces, una de ellas servía de agradecimiento a que uno de sus hijos, 2 de sus hijos eran adictos, y uno de sus hijos era pastor, pero el otro estaba en coma por más de 10 años. Y aún así ella seguía sirviendo a Dios. Y la otra, su esposo había sido también adicto, y ella servía a Dios porque antes que él muriera, él aceptó al Señor. Y gracias a que su marido había aceptado al Señor, entonces ella también se había convertido. Y después que quedó viuda, dijo, ¿qué hago? Y empezaron las dos a servir al Señor. Y así es como lo hacían. Y entonces a esas mujeres Dios las usó varias veces para suplir mis necesidades. Un día llegaron, regularmente ellas traían a la casa de rehabilitación solo ropa usada, pero un día llegaron con una bolsa especial y me dijeron, esta es para ti, hijo. Y ahí estaba todo lo que yo necesitaba. Todo, y todo nuevo. Porque cuando tú le crees a Dios, Dios no te va a dar cualquier cosa, te va a dar lo mejor. Amén. Así que tienes que creer, para no caer en la codicia, tienes que creer que Él es tu proveedor, que Él va a suplir los alimentos.
una ocasión ahí en el centro de rehabilitación, teníamos un poco de gente, no había mucha gente, y se había acabado nos habían dado la harina para 15 días, pero esa harina nos tuvo que aguantar. Teníamos que hacer tortillas de harina todos los días, y esa harina nos aguantó un mes. A pesar de que seguía llegando más gente, yo le decía al cocinero: oremos por la harina, no hay de otra. No había de otra, porque no nos iban a llevar harina en determinado tiempo. Y siempre vimos milagros en cuanto a la alimentación, una y otra vez, estando en el desierto, allá perdidos, muy lejos de la ciudad. Dios siempre suplía. Así es que debemos saber eso. Practica fielmente el principio de que Dios es tu proveedor. Ahora, es bien fácil decir que Dios es tu proveedor cuando tu refri está lleno, ¿a poco no? Pero, ¿qué tal cuando tu refri parece un coco y solo tiene agua? Y que pasan varios días y no hay más que eso, agua. Y tienes que confiar que Dios es tu proveedor. Aleluya. Así que muchas de las rachas que llegamos a pasar, Dios quiere que crezcamos y quiere que nosotros dependamos de Él, porque Él nos quiere llevar más adelante. Ahora, en ese momento, ¿qué haces? ¿Pides prestado? Error número 1. No vivas con el dinero de otros, vive con lo que Dios te da. ¿Sabes que pedir prestado es gastar lo que no es tuyo? ¿Sabes que pedir prestado es decir: Dios, eres un mentiroso, no me alcanza y tengo que ir a pedir prestado? Esa es una trampa muy sutil del enemigo para que no nos caigamos, y muchas veces por tener tantas deudas atrasadas y parecen arquitectos o ingenieros, tapan un hoyo, destapan otro, vuelven a taparlo. Pero ese ya es un vicio, amados, y debemos de aprender a confiar que Dios es nuestro proveedor. Aleluya. Así que en ese momento tú tienes que decir: yo no sirvo al dinero. Yo no sirvo. ¿Saben quién es el Dios del dinero? ¿Cómo se llama? Mamón. Yo no sirvo al Dios del dinero. Yo sirvo al Dios de todo el universo. Aleluya. Muy bien. Bien, ¿qué haces? ¿Qué haces cuál es la lección que debes aprender cuando estás pasando algo difícil? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar? ¿Sabes qué? Que aprendas a dar, que seas fiel en tu dar. Es muy fácil dar cuando tienes, pero lo más importante es dar cuando no tienes, cuando no te alcanza. Dios ve la fidelidad en ese momento. Cuando no te alcanza y sigues diezmando, cuando no te alcanza y sigues dando, ahí es donde está la fidelidad. Aleluya. Así lo aprendí. De cada cosa que yo recibía cuando yo no tenía, cuando yo recibía ofrendas, yo diezmaba. Decía: no es todo para mí. Así que estos lapsos que pasamos muchas veces, donde no tenemos nada y donde de repente recibimos algo, es para probar nuestra fidelidad. Porque cuando todo está bien, podemos diezmar y podemos ofrendar. Pero cuando no hay mucho y cuando no nos alcanza, el diablo te va a decir: no diezmes, no ofrendes. Mira, pobrecita de ti, cómo estás. Recuerda, no debes ser víctima de las circunstancias. Ese es nuestro tema del cual estamos hablando. Ay, Señor, mira, yo aquí estoy solo y tú ni me miras y ni me traes algo. No, Señor, yo confío en ti. Ahí el diablo te va a decir: ándale, Dios ya te abandonó aquí en el desierto, mira. No que quieras servirlo, pues aquí está la prueba, aquí está tu Dios, a ver. Y tú tienes que decir: Dios, yo sigo creyendo que tú eres mi proveedor. Aleluya. Así que no caigas en ser víctima de las circunstancias. Las circunstancias son pasajeras. Los problemas tienen fecha de caducidad. Y un día te vas a reír y los vas a contar como una experiencia para ayudar a otros. Aleluya. Así que en ese momento debemos de practicar el principio de dar. Lucas 6:38.
dar y se os dará. Dar y se os dará. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes? Dice el hermano Wynne Myers que este es el kinder del cristiano, el aprender a dar. En el kinder te enseñan a qué, a compartir, porque antes del kinder es mío, todo es mío, todo es mío. Ya cuando vas al kinder ya aprendes que tienes que compartir los juguetes, que tienes que compartir todo. Entonces los cristianos lo primero que debemos aprender es a compartir, es a dar. Porque además ni siquiera le estamos dando a los hombres, le estamos dando a Dios. Aleluya. Aunque tú le des a algo a alguien, en realidad se lo estás dando a Dios. Aunque tú veas a alguien muy pobre y tú le des, no tú le estás dando a Dios. Dice la Biblia que el que da al pobre a Jehová presta, y con todo el Señor se lo devolverá. O sea, Dios no se queda con nada, aleluya. Entonces tienes que saber que en ese momento debes aprender a dar, aprender a dar. Hasta que no aprendamos a dar, hasta que no aprendamos a administrar nuestros ingresos, determinando dar cierta cantidad a nuestro Dios, entonces no podremos decir que Dios es nuestro proveedor. Eres mentiroso cuando dices, Dios es mi proveedor, nunca diezmas. Eso es falso. Nunca ofrendas. No digas que Dios es tu proveedor, porque Dios es el proveedor de aquellos que han aprendido a dar. Aleluya. Así que hay muchos que se la pasarán solamente sobreviviendo porque no aprenden todavía a dar. ¿Estamos acá? Dar conscientemente, dar constantemente tus ingresos al Señor. Si tú no estás diezmando, no te llenes la boca diciendo que Dios es tu proveedor. No es así. La Biblia es bien clara. Hay principios. Y es, si yo estoy dando, las ventanas del cielo están abiertas para mí. Aleluya. Si yo no estoy dando, las ventanas del cielo están cerradas para mí. La otra vez estaba el hermano Wynne Myers en un evento en Tlaxcala y tenía que predicar 2 veces. Y era una iglesia grande y estaba todo el grupo de alabanza. Y entonces, pues el Espíritu Santo le habló. Y mientras iba a empezar a ministrar, después que ella había predicado, les dijo a todos los de la alabanza: ¿cuántos de ustedes están diezmando? Y ninguno estaba diezmando. Y les dijo: ustedes no pueden ministrar porque son una banda de ladrones. Y le dijo al pastor: ¿tú quieres ladrones en tu iglesia? ¿Tú quieres ladrones en el ministerio? Y eso fue lo que dijo y siguió ministrando. Y para la tarde, cuando él llegó para predicar la siguiente vez, el grupo de alabanza ya no estaba tocando. Estaban sentados y la alabanza la tenían con discos. Porque el pastor entendió que si no corregía en ese momento, iba a tener siempre ladrones en el ministerio. Entonces, tampoco quieras servir a Dios y seas un ladrón. ¿Cómo soy un ladrón? Cuando le robo a Dios. Son temas duros, ¿verdad? Y a los servidores de repente nos cuesta. Pero debemos aprender. O sea, yo nunca te voy a venir sin mis necesidades. Yo te voy a decir, vive por los principios de la palabra. Vive por los principios de la palabra. Aleluya. Muy bien. Entonces, una vez que ya estás diezmando, empiezas a ofrendar también. Ofrendas para el reino. Ofrendas para el reino. Ofrendas también para que el evangelio siga creciendo. Ofrendas para que la obra de Dios siga creciendo. Y todavía, si tu corazón se vuelve más generoso, puedes dar a los pobres. Y equivocamos muchas veces: ay, es que yo le doy mi diezmo a los pobres. Ah, bueno, pues de los pobres vas a recibir. Porque la gente equivoca y dice: no, es que a la iglesia no debemos de dar nada, debemos darle a los pobres, debemos darle. ¿Qué dijo Jesús? A los pobres todo el tiempo los vas a tener. Tú tienes que saber dónde está la bendición. Y la bendición está en darle a Dios primero
luego dar ofrendas y lo que te sobre entonces en tu generosidad, entonces si vas y le das al huérfano, le das a la viuda, le das a alguien más, pero antes no. Entonces, ¿cómo mantengo las puertas abiertas del cielo sobre mi vida? Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 11 dice bien claro: cuando traigas tu diezmo acá, a la casa de Dios, entonces se abren las ventanas de los cielos. Si no estás diezmando, tus ventanas están cerradas. Y dice Juan Myers, y cuando Dios abre las ventanas, hasta pelón te quedas de tanta bendición. Muy bien. Una vez que ya aprendiste tú el principio, entonces tienes que enseñar a otros a dar. Eso es muy importante. Cuando tú ya eres líder, cuando tú ya estás en el ministerio, tienes que enseñar a otros a dar. Porque hay pastores que dicen, no, ¿para qué diezman? Y muchas veces, el que un pastor enseñe algo que no es bíblico, le roba la bendición a la iglesia. Le roba la bendición a la iglesia. Amados, todo lo que hemos logrado en estos años, que Dios nos ha permitido hacer, ha sido porque hemos enseñado a la iglesia, número uno, que Dios es la fuente de todo. Número dos, que tenemos que darle a Dios de lo mucho que Él nos da. Y es por eso, solamente. No hay otra forma. No tienes que invertir en la bolsa, no tienes que ahorrar dinero en el banco, tienes que darle a Dios. Aleluya. Así que enseña a otros a dar para que salgan de la pobreza. O sea, si tú ya pasaste la prueba de no caer como víctima de la pobreza, como sentirme, ay pobrecito, no tengo casi nada, y cuando tú ya pasaste eso, enséñale a otros cómo salir de la pobreza, cómo romper la maldición de pobreza sobre sus vidas. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Los principios que a ti te funcionan, empieza a enseñarlos a otros. Aleluya. Entonces, yo no te voy a enseñar algo que yo no viva. Yo te voy a enseñar lo que está escrito y lo que para mí ha funcionado. Número 3, orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es el resultado de la inseguridad respecto al llamado. Y a tu propia dignidad. El orgullo es la inseguridad respecto al llamado y a tu propia dignidad. Amados, cuando alguien se aleja de la iglesia, cuando alguien deja de servir al Señor, su primer pensamiento es: yo no soy digno de servir. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Orgullo. 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 Entonces, no caigas en el orgullo, porque el orgullo te va a hacer víctima. Así como la codicia quiere que seas víctima, así también la vanagloria de la vida va a querer que tú seas víctima. Bien, el orgullo es el fracaso más fácil de ver por los demás. Pero, ¿qué crees? Lo más difícil de ver por ti mismo. Cuando hay orgullo, todos lo van a ver, menos tú. ¿Estamos acá? El orgullo es como cuando la boca te huele. Todos lo saben, menos tú. ¿Estamos acá? Así que debemos de ser humildes. Porque Dios nunca estará con un orgulloso. Dios nunca estará con un altivo. Nunca. La gente
quiere ser grande. Y ser grande no es un pecado. Pero en las cosas de Dios, el que quiera ser grande tiene que ser más pequeño que todos. Es decir, la puerta del éxito en el ministerio es grande, pero es muy angosta. Y solamente el que tiene humildad para estar de rodillas puede pasar por ella. Muchos son llamados, pero pocos los aprobados. Pocos los aprobados. No podemos entrar de pie en la puerta del éxito. No podemos entrar llenos de orgullo, de prepotencia en la puerta del éxito en el ministerio. El velo del santuario del tabernáculo era un velo muy pesado. Cuando di la materia del tabernáculo en mí, si algunos recuerdan un poco, también les enseñé sobre esto. La única forma entonces de entrar al lugar santísimo era arrastrándose. Y para arrastrarse y ensuciar las vestiduras y todo lo guapo que estaban los sacerdotes, se necesitaba humildad. Pero se necesitaba también santidad. La santidad y la humildad siempre van de la mano. La santidad y la humildad siempre irán de la mano. No podemos separar, no puede haber un santo orgulloso, pues. Un santo, y todos somos santos, siempre es humilde. Y un santo que Dios quiere usar grandemente es más humilde. Nunca pienses que por ti se hacen las cosas. En el momento en que piensas, por mí se hace, por mí funciona el ministerio, por mí la alabanza está bien, por mí, en ese momento ya estás lleno de orgullo. Tienes que saber que es la gracia y que es el favor de Dios sobre tu vida. Aleluya. Se muestra entonces el orgullo como algo que todos pueden ver, pero que aún con lentes y con un telescopio, el que es orgulloso no lo puede ver. Qué duro, ¿verdad? Pero es la mera neta. No hay de otra. Cualquiera podemos discernir el orgullo en otros, pero discernir tu propio orgullo cuesta mucho. Porque, ¿sabes? El diablo no se dio cuenta que era orgulloso hasta que ya lo había perdido todo. ¿Sabes que el orgullo hace que se pierda todo? Cuando el orgullo crece y aumenta en una persona, la persona pudo haberlo tenido todo y en un momento a otro perderlo todo. Perderlo todo. Proverbios capítulo 27, versículo 2. Nunca te jactes en ti mismo. Nunca. Nunca digas, no, es que si yo no hago las cosas, la iglesia no estaría bien. Si yo no hago esto, si yo no... ¿Qué dice Proverbios 27, 2? Dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Y no los labios tuyos. Alaben los demás. Y tú no digas, yo lo hice. Si yo no hubiera estado aquí, la escuelita no sale así, ¿eh? No, la verdad es que no. O sea, si yo no fuera la maestra de este grupo, no, este grupo quién sabe cómo estaría. Cuando tú empiezas a decir eso, prepárate para tu caída. Después del orgullo viene la caída. Cuando una persona orgullosa no reconoce y es humilde, Dios no puede usar a los orgullosos. Tarde que temprano va a tener que acabar con ellos.
Ahora, un orgulloso es como un globo. Un globo está hueco, solo está lleno de aire. Y en cuanto se llena, empieza a elevarse, se infla. Y Dios tiene alfileres buenos para desinflar a todo el que se infla. ¿Estamos acá? Sí, amén. ¿O todavía están pensando, habrá algo en mi corazón? Si alguien se cree o alguien cree que necesita ser removido en el ministerio, eso es orgullo. El único que promueve es Dios, y promueve por la fidelidad. Cuando Dios ve que tú haces bien tu trabajo, te recompensa. ¿Sabes con qué? Con más trabajo. Si tú crees que estar en el ministerio es no hacer nada, estás equivocado. El ministerio se deletrea trabajo, trabajo, mucho trabajo. La jactancia es una evidencia clara de una persona insegura, de una persona orgullosa. ¿Estamos acá? Bien, hablando del orgullo, el liderazgo no es señorío. El liderazgo no es señorío. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículos 1, 2 y 3. Ruego a los ancianos, estos son a los líderes, no a los que tienen canas. Ruego a los líderes que están entre vosotros, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo teniendo ánimo, siendo ejemplos para la grey, siendo ejemplos para el rebaño. Líderes, servidores, te tengo una noticia. Todos los ojos de la iglesia están sobre ti. No puede pasar desapercibido lo que tú haces. Toda la gente te está viendo. Y aquí Pedro dice que no nos enseñoreamos de ellos, sino seamos ejemplo de ellos. Entonces, un líder ejerce influencia sobre las personas que están contigo. No ejerce señorío, ejerce influencia, influencia positiva. También hay influencia negativa, y vamos a ver malos líderes, y va a estar Coré, Dotán y Abirán, que eran tremendos líderes, pero ejercieron mal el liderazgo y perecieron ellos junto con todos los que les siguieron. ¿Saben cuántas personas un día han querido venir a hacer cosas a la iglesia y Dios ha desbaratado su consejo? Algunas personas se alejaron de la iglesia porque ellos pretendían gobernar la iglesia, pero Dios desbarató su consejo. Un día una persona, hace muchos años, reunió a un grupo de hermanos y le dijo: no, tenemos que hablar con el pastor porque el pastor hace las cosas incorrectas, quién sabe cuántas cosas. Y dos hermanos le dijeron: mira, yo no tengo la experiencia que tiene el pastor. Dios puso al pastor ahí y con nosotros no cuentes. Y esas personas vinieron y hablaron conmigo. Y esa persona nunca jamás regresó a la iglesia. Y era un líder al que yo le había dado autoridad. Yo creo que van más de 8 años y sigue tirado en el mundo. Y hace unos pocos años, un poco tiempo, otra persona nuevamente
No, juntémonos. A ver, tú y esto y lo otro. Y vamos a hablar con el pastor. Y el pastor está haciendo las cosas, ¿quién sabe qué? Un total, una viral. Y los demás dijeron, no, te vamos a seguir la corriente. Y ese matrimonio terminó yéndose también de la iglesia. ¿Estamos acá? Entonces tienes que ser influencia. Asegúrate que tu influencia sea influencia positiva, sea de bendición y no de maldición, y que no sea una influencia errónea. Cuando alguien venga a verte y quiera hablar contigo y quiera hablar asuntos de la iglesia y quiere, no, tenemos que reunirnos todos los líderes, todas las cabezas de liderazgo, vamos a hablar con el pastor, eso es una rebelión. Y tú tienes la autoridad para pararlos en seco y decirles, yo no voy a participar de eso, porque eso no es bíblico. Porque siempre va a haber, nos vamos a librar de uno, pero va a surgir otro. ¿Estamos acá? ¿Están muy serios? ¿Ya me preocupo? ¿O Dios está hablando? ¿O estoy hablando y no están acá? Entonces, los verdaderos líderes no son señores, no son amos. ¿Sabes qué son? Siervos. Siervos. Jesús dijo, el que quiera ser grande debe ser servidor de todos. Aleluya. Entonces, un líder funciona como un sirviente del pueblo de Dios. Un sirviente del pueblo de Dios. El liderazgo dentro de la iglesia no es una posición de señorío. Me estaba diciendo la otra vez el hermano en una clase que estábamos. Me estaba diciendo, hijo, ¿quieres conocer el corazón de una persona? Es muy sencillo. Dale un poco de dinero y ve lo que hace con él, y sabrás dónde está su corazón. O dale un puesto, por sencillo que sea, y conocerás su corazón. Y así es. Cuando alguien te dice dentro de la iglesia, pues tú tienes un cargo, ahora vas a hacer algo que no hacías antes. Se te llama y se te dice, vas a hacer esto. Cuidado con subirte a un ladrillo y marearte. Porque el liderazgo es eso. El liderazgo es un peldaño solamente. Pero hay unos que no aguantan y les da vértigo en un ladrillo. Así que un ladrillo y se creen que están altísimos. Y ya casi quieren decir que haga el pastor. Alguien recuerda, llegaba un hombre a la iglesia, se sentaba en medio de la iglesia hasta el final y empezaba que todo lo que yo decía era incorrecto. Ese hombre está tirado también en el mundo. Porque ese no es nuestro papel. Bueno, si no estoy a gusto en esa iglesia, pues me voy a otra y punto, ¿no? Pero no estoy ahí expresando. Así que cada vez que ustedes están en la congra, yo estoy viendo qué están haciendo. Y yo sé quién está recibiendo y quién no está recibiendo. Jesús fue el hombre más humilde de la tierra y del mundo. Y nosotros debemos de aprender de Jesús. Él dijo que fuéramos mansos, no mensos. Así es. Me dijo que pusiera la otra mejilla, pero después le diera lo doble. También. Por supuesto que sí. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo para seguir. No te peses con el pastor. No te midas con el pastor. No te midas con tu líder inmediato. Mídete con Jesús. ¿Por qué? Porque los hombres aquí en la tierra vamos a cometer horrores, no errores.
muy vistosos. El diablo va a querer que así sea. Pero tú debes saber que hay uno perfecto, que es Jesucristo. Tú no estás siguiendo a los hombres, estás siguiendo ¿a quién? A Jesús, exactamente. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Pablo escribe acerca de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual que a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Jesús estaba tan seguro quién era que no le importó humillarse. Cuando tú no estás seguro quién eres, te llenas de orgullo. Juan 13, versículos 3 al 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, él se levantó de la cena y se quitó su ropa, y tomando la toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pero hubo un discípulo que le dijo: no, a mí no me laves nada. ¿Quién fue ese? Pedro. ¿Cómo tú vas a venir a lavarme los pies, Señor? Pedro estaba lleno de orgullo. Pero Jesús era capaz de tomar el papel del peor trabajo que existía. Había en cada casa en ese tiempo una persona que se dedicaba a lavar los pies de las personas que llegaban a esa casa para que no ensuciaran la casa. Y pues no había pavimento. Había piedra, había tierra, quizás lodo, y había excremento de animales, y así llegaban con los pies sucios, y entonces les eran lavados. Y ese era de los peores trabajos que existían. Y Jesús dijo: si yo lo hago, tú también lo puedes hacer. Por eso es que Él se humilló a sí mismo. Siendo Dios, vino a servirnos al mundo. Y ese es el claro ejemplo. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: Pedro, si no te lavo no estarás limpio. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, báñame toditito. Vean su orgullo de Pedro. Siempre en contra de lo que Jesús iba diciendo. Pero si Jesús había hecho solo con lavarte los pies, es suficiente. Aleluya. Amén. Si desciernes orgullo por ahí en tu liderazgo, necesitas lavar los pies a esos orgullosos. Aquí lo hemos hecho varias veces. A varios de ustedes yo les he lavado los pies, ¿sí o no? Y ustedes también han lavado los pies. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que un espíritu de orgullo entre en el liderazgo. Y todo aquel que no está dispuesto a servir y a ser siervo de los demás, y que quiere enseñorearse, tarde que temprano el estómago lo vomita. A los tibios los vomita. La iglesia, el cuerpo, vomita a todos los que no entran en orden. ¿Y por qué? Porque se llenan de orgullo. Muy bien. ¿Jesús sabía quién era Él, sí o no? Pero pudo tomar el lugar más bajo del servicio. No se presentó como un líder intocable, sino como un líder humilde. Amados, si un día Dios nos lleva y crecemos más, no te llenes de orgullo. Sé el mismo todo el tiempo. No vayas a llegar: no, pues yo aquí soy la estrella del rock, ya, entonces traigo mis guaruras y a mí ni me toquen. ¿Cuándo hizo eso Jesús? Yo veo tanto falso siervo hoy.
tanto que no refleja a Jesús, que yo me pregunto qué onda con sus vidas. Así que, amados, tenemos que mantenernos humildes. Si queremos ser grandes en el reino, tendremos que mantenernos humildes. Aleluya. Si nos mantenemos humildes, entonces el Señor se va a encargar de exaltarnos cuando sea el tiempo. Si a lo mejor estás pasando algo por una injusticia, no busques venganza. Dios se va a encargar de ti y se va a encargar también del injusto contigo. Dios es el que lo va a hacer. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Aleluya. Lavar los pies a otros era una tarea muy común en la cultura del tiempo de Jesús, en la cultura judía. Y era una tarea que realizaban los esclavos de más bajo perfil. De la manera que cualquier persona que llegaba, entonces, una forma de decirle, eres bienvenido a mi casa y esta es la hospitalidad que te estoy brindando, era que le lavaran los pies. De igual manera Jesús lo hizo con los apóstoles, para decirles, en mi reino no puedes servir con orgullo. Entonces, aunque eran las costumbres de ese tiempo, Jesús las llevó a cabo. Si hubiera sido algo que Pedro nunca hubiera visto, a lo mejor hasta hubiera sido el primero. Pero como era algo que él sabía el significado, él dijo, no, a mí no. Si quieres a todos, pero a mí no. Muy bien. Tenemos que saber una cosa, no hay trabajo indigno. Podríamos seguir hablando más de todo esto, pero no hay trabajo indigno. En el ministerio, a veces va a ser cuestión de que vayas a lavar el baño. Te voy a dar algunos testimonios. Una persona, un chico que era adicto y que era líder de una pandilla, se graduó del instituto y llegó con su pastor después de graduarse del instituto. Dijo, pastor, estoy listo para servir. Y él le volvió a preguntar, ¿crees que estás listo para servir? Y él dijo, sí, pastor, estoy listo para servir. Entonces le dijo, ¿te podrías hincar? Y lo hincó. Y él haber pensado, wow, va a orar por mí, me va a profetizar y me va a mandar a las naciones. Le dio una cachetada con todo lo que pudo. Este era un hombre que se llenaba de ira constantemente y que previo a que se fuera al instituto, obviamente, había tenido algunos roces con gente de la iglesia y siempre se llenaba de ira. Y entonces este hombre bajó su rostro al suelo y empezó a llorar. Había pasado la prueba. Así que el día que le dé una cachetada a usted, no se sorprenda. Son los métodos del Señor. A lo mejor un día le dejo de hablar a usted 1 mes o 2 meses, ¿no? Para probar que hay en su corazón. Los líderes son probados. O les jalo las orejas. Físicamente yo les he jalado las orejas cuando dejan de venir 3 veces a la iglesia. ¿Sí o no? Así que, amados, si te tocara lavar los baños, no es un trabajo indigno, es un trabajo para el reino. Porque a veces todos queremos los ministerios que brillan, que se vean, pero nadie quiere el ministerio de intercesión, nadie quiere el ministerio de oración, nadie quiere el ministerio
de ir y lavar los baños. A mí nadie me dijo que barriera la iglesia. A mí nadie me dijo que la lavara. Pero sin que nadie me lo dijera, yo lo comencé a hacer. Yo llegaba temprano y limpiaba las sillas. Yo no llegaba a la hora que llegaban todos. Yo tenía de convertidos unos días. Pero yo llegaba y me ponía a limpiar la iglesia. Llegaba, si a alguien le tocaba, yo les ayudaba. Yo siempre estaba para hacer el aseo. Siempre estaba. Y Dios, conociendo obviamente también mi corazón, un día, en una iglesia que estaba, el pastor nos citó muy temprano. En ese momento rentábamos un salón de eventos. Y citó a un dentista, a una chica que había estudiado turismo y yo que había estudiado ingeniería. Y llegamos y pensamos pues que nos iba a dar un curso o algo. Nos dijo, se vienen temprano, los necesito y todo. Y llegué de traje y de corbata y todo. Y me puso a lavar los baños y los baños estaban todos guacareados y estaba bien sucio y hasta se habían hecho del baño físicamente. ¿Están acá? Sí. ¿Y qué hago? ¿Digo que no? Pues a ver si era mi fidelidad. O sea, porque es muy bueno venir y barrer cuando todo está bien, unas cuantas basuritas, pero cuando está horrible, el salón estaba asqueroso, olía a borracho. Había habido una fiesta y estaba horrible el salón y teníamos que limpiarlo. Y nos dio una buena lección el pastor. Hoy yo soy pastor. Los otros dos chicos que en ese momento también estaban ahí conmigo, que tuvimos que meter las manos a los excusados y lavarlos y todo, también son pastores. De ese día nos acordamos mucho cada que nos vemos. Ya no estamos con ese pastor, ninguno de los tres, pero cada que nos vemos nos acordamos. O sea, ningún trabajo va a ser indigno. Y si te lo ponen a hacer, es porque Dios quiere trabajar algo en ti. Aleluya. Así que nunca digas, no lo quiero hacer. Siempre está presto para hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Me fui de misiones hace tiempo con un grupo de Rema. Me pidieron que fuera. Yo acababa de llegar de Guatemala y me pidieron que fuera para que trabajara con niños. Trabajé un montón en todos los eventos de niños y trabajé con los americanos y hice un montón de cosas, sketch y todo. Y yo esperaba, pues no sé, un premio o algo, ¿no? Y la verdad es que me trataron con la punta del pie. Me mandaron con todas las maletas. Así me dijeron, te vas, llevas las maletas a Rema, llevas las maletas, al hotel, y luego llevas la camioneta a Rema para que se le pague y ya se venga. Y luego al día siguiente iba a haber un evento donde íbamos a ir a las trajineras y ya no nos volvieron a hablar. A los que habíamos ido a servir, o sea, nos hicieron a un lado. Y esa vez una amiga y yo decíamos, hablábamos y decíamos, ¿en serio nos está pasando esto? ¿En serio nos hicieron esto? O sea, no es posible. Por primera vez vi al pastor Tim bien enojado. Nos regañó porque pasaron algunas cosas y nos hicieron como apestados, así para allá, completamente. Esas son las pruebas que a veces tenemos que pasar. Pero ahí es donde va a surgir tu verdadero yo. Tu verdadero yo. Y con gusto volví a ir después a misiones, porque Dios trabajó en mi vida. Estábamos ella y yo hablando, ay, pero mira que esto, que lo otro, que. Y llega su hermano y nos dice, ustedes están bien ardillas, ¿verdad? Entonces, estábamos ardidos de lo que nos habían dicho, pues. Dice, ya perdónenlos. Y los perdonamos. Y seguimos teniendo buena relación y crecimos. Tienes que usar los problemas ¿para qué? Para crecer. ¿Y qué tal te llenas de orgullo? Y si yo no hubiera estado, ¿a poco hubieran salido bien los eventos? Yo pude haber dicho un montón de cosas en ese momento, pero decidí mejor guardar mi boca. Así que trate de alcanzar responsabilidad. Trate de alcanzar responsabilidad. Alguien dijo, si ves a un hombre tratando de lograr autoridad, vigílalo bien, causará problemas.
Escuche esto. Mucha gente llega a la iglesia queriendo un puesto. Es de la gente que nunca debemos de poner a servir. Ustedes han sabido, hay gente que vino y que estuvo queriendo un puesto y nunca se los di. ¿Por qué? Tengo que vigilar a esa persona que quiere autoridad. Tengo que vigilar a esa persona, porque si no la vigilo, la verdad es que va a causar problemas. Pero si ve a un hombre tratando de sobresalir en su trabajo, promuévalo. Son dos cosas diferentes. No, a mí póngame como líder de jóvenes. Pastor, yo vengo a barrer todo este mes, pastor. ¿Estamos acá? ¿Vean que son dos pensamientos diferentes? Y cuando vengas a hacerlo, no digas, yo puse ese enchufe, yo puse ese foco, yo compré la cortina. Qué bueno que lo hiciste. Nadie tiene que saberlo. ¿Estamos acá? Entonces, cuando alguien viene buscando autoridad, vigílalo. Cuando alguien está tratando de sobresalir en su trabajo, es el tiempo para promoverlo. Cuando alguien dice, no, hagamos esto, pastor, ¿y por qué no hacemos lo otro? ¿Y por qué no? O sea, pero en su trabajo. ¿Estamos acá? ¿Alguien viene buscando autoridad? ¿Alguien quiere un puesto? Mejor échenle ganas en su trabajo. Es vital ejecutar nuestra responsabilidad. Un verdadero líder siempre cumple con su responsabilidad. Si no somos responsables, ¿cómo vamos a ser promovidos? Si sirves cada que quieres, si vienes cuando quieres, pero quieres servir, es incongruente. Es incongruente. ¿Ok? ¿Estamos acá? Ay, pues ya pusieron todos los días que a mí no. Pues si nunca vienes, ¿cómo te vas a poner? Nunca trabajas. ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a echarle parejo todos. ¿Qué vamos a hacer el otro? Vamos a estar todos ahí. El pastor no puede ser una orquesta o un pastor orquesta que viene y toca la alabanza y pide los diezmos y canta y luego de que canta todavía predica y luego de que predica todavía ministra y todavía despide. Ese tipo de pastores no funcionará mucho tiempo. Y te digo por qué yo ya cometí esos errores. Yo era ese pastor. Yo hacía todo. Algunos, bueno, no está aquí Chuy sí lo recuerda, cuando en el primer año yo hacía todo. Todo absolutamente. Entonces, ¿por qué no me había puesto a trabajar con la gente? Para que la gente empezara a servir. Entonces, tenemos que hacer nuestra responsabilidad. Cuando a ti te dicen que pidas el diezmo, no llegues después de que ya pidieron el diezmo. Cuando a ti te dicen, tú cumple con tu responsabilidad, lo que a ti te digan. Si a ti te digan que cantes, no llegues 5 minutos antes de que vas a subir. Ya pasó todo el ensayo y tú llegas a querer tocar así nomás porque eres muy lindo, ¿no? Porque si no estás tú, pues ¿quién va a tocar el instrumento? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Orar, levantarme, venir, estar aquí para el ensayo, para estar listo para ministrar. Porque la alabanza es muy importante. Porque vas a impartir lo que tú eres, lo que tú vives. Por eso en la alabanza no puede estar cualquiera. No queremos cantantes, si no mejor los contratábamos de allá afuera y cantarían mejor y olvídate, no tendría problemas, le pago su lana y se va. ¿Sabes que eso ha pasado en Estados Unidos? El pastor Bruce me decía apenas,
su yerno, uno de sus yernos, es músico, y él dice que él está contratado en varias iglesias para tocar. Solo va, toca y se va. Porque allá no hay quien quiera servir al Señor. Y los pastores tienen que pagar, pero tienen menos problemas. El pastor Moisés una vez me dijo, el que tengas un grupo de alabanza son problemas, el que tengas dos son doble problema. Yo no sé por qué le tenemos que dar duro a la alabanza, pero así es. Siempre son problemas. Muy bien, así que cumplan con su responsabilidad. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo, el que quiera obispado, buena cosa desea. Pero entonces cumple con esa responsabilidad. Y si esperas la promoción de los hombres, el mismo hombre te levanta y el mismo hombre te tira. Pero si Dios te levanta, nadie te puede tirar. Si Dios te levanta, Él te va a respaldar. Así que tú, ¿qué quieres? ¿La promoción de los hombres o la de Dios? Bueno, si quieres la de Dios, espera el tiempo. Y ahora, para esperar la de Dios, van a pasar años, va a pasar tiempo. El Señor va a tratar, va a hablar, va a cambiar, va a transformar. Entonces, si quieres servir, es buen deseo, pero tienes que saber que hay una responsabilidad. Aleluya. Pero si tu deseo es por autoridad, si tu deseo es por posición y no por responsabilidad, ese no es el motivo correcto para servir a Dios. El liderazgo debe ser responsabilidad, no posición. No posición. Que ahí donde estés, lo hagas bien, lo hagas excelente. Que nunca llegues tarde. Pues que es que yo nomás toco la batería, yo puedo llegar a lo que quiera. O sea, los demás que caminen y te ensayan. O sea, yo puedo llegar 5 minutos antes y yo me subo y yo soy aquí el mero mero y ya. Error. Por eso les he dicho a los líderes de alabanza, tienen que haber disciplina. No llegaste, no puedes tocar. No viniste al ensayo, ¿para qué vienes a hacer el ridículo? O sea, ni tú mismo te vas a sentir bien. Aleluya. Romanos capítulo 7, del 14 al 24, habla del arrepentimiento. Y la verdad es que muchas veces los líderes tenemos que arrepentirnos de no cumplir con nuestra responsabilidad. ¿De qué se tiene que arrepentir un líder? De no cumplir con su responsabilidad. El líder de la iglesia debe vencer el orgullo y tratar de sobresalir en su trabajo y en su responsabilidad, más que buscar una posición. Cuidado cuando alguien esté buscando una posición. Un día tú como líder vas a tener que buscar a otra gente para que sirva, y tienes que discernir. Si está buscando un puesto, no lo pongas, te va a causar problemas. Te va a causar problemas. Un día llegó una pareja hace muchos años y llegaron y Dios los restauró, se casaron, y desde que se casaron y tomaron el curso de matrimonios, querían ser los líderes de matrimonios. ¿Y tú crees que los puse? ¿Está entendiendo o no? No tienes que darles lo que quieren, porque te van a causar muchos problemas. Duraban algunos años más, ¿y qué crees que pasó? Se fueron. Y se fueron hablando pestes de mí. Y llegaron a otra iglesia y ahí sí les dieron el hueso, porque es lo que querían, ¿no? ¿Y qué crees? No duraron ni un año y causaban un montón de problemas en esa iglesia. ¿Sabes cómo están hoy? Sin congregarse. ¿Estamos acá?
No me malinterprete. Estoy enseñando, no estoy predicando. ¿Ok? Muy bien. La esencia del pecado. Vamos a ver síntomas del orgullo. Los síntomas del orgullo son fáciles de identificar. Número 1, o inciso A, yo soy más importante. El pensar que eres más importante que los demás, el pensar que eres el mejor en tu trabajo, eso demuestra que hay orgullo en tu vida. Nunca digas yo soy el mejor. Que otros digan, wow, él es mejor que otros. Tampoco te crezcas cuando te lo digan, pero nunca lo pronuncie tu boca. Porque regularmente la persona que dice yo soy el mejor está buscando posición. Está buscando posición. Cuando otro síntoma es yo quiero que me sirvan. El número 1 es yo soy el mejor. Cuando escuches comentarios, indirectas, bien directas, que te dicen no, yo soy el mejor. No, hombre, yo lo haría así. El otro síntoma es yo quiero que me sirvan. El aceptar honores o el querer el reconocimiento por tu servicio es un síntoma de orgullo. Yo no estoy aquí para que me reconozcan. Como yo he dicho siempre, usted lo ha escuchado. Si a la iglesia aquí creen que vienen a divertirse, yo no soy payaso. A mí Dios no me ha llamado a entretener a la gente, me ha llamado a enseñarles el camino de la santidad. Porque hay gente que así lo hace, entretiene a la gente, muy carismáticos, y la gente risa y risa, pero no crecen, pero no avanzan. O sea, yo no estoy aquí para caerte bien a ti. Yo aquí estoy para incomodarte en tu vida. ¿Estamos acá? Así es. Yo no voy a caerle bien a toda la gente. ¿A poco Elías le caía muy bien a toda la gente? ¿A poco Juan el Bautista le caía muy bien a toda la gente? Pero tenemos en este tiempo un espíritu que está entrando a la iglesia a contaminarla, de tal manera que quieren un payaso para reírse en la iglesia. Pues váyanse al circo, no vengan a la iglesia. ¿Estamos acá? Sí. ¿Duro y a la cabeza? Sí. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice, no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener. Yo soy más importante, yo quiero que me sirvan, yo soy el mejor. Si ves personas que ven a la gente, que la menosprecian y que la ven por encima del hombro, la verdad es que esa gente no está apta, no es buena para el Señor. Esa gente está llena de orgullo. Entonces, si los otros dicen, wow, tú eres importante. Si los otros dicen, tú eres el mejor, está bien. Pero que nunca lo pronuncie tu boca y que nunca lo demuestren tus actos. Porque en el momento en que vemos a la gente por encima del hombro, ya estamos siendo dominados por el orgullo. ¿Te ha pasado que ves que la gente te ve así? ¿O no has llegado a un lugar donde la gente te ve así? ¿O de pies a cabeza o por encima del hombro? ¿Estamos acá? Estos son algunos rasgos
que advierten que el veneno del orgullo ha entrado. Es un veneno sutil que entra, pero cuando entra termina con la vida de la persona. No solo con su vida, con su trabajo, con su ministerio. ¿Sabes a cuántos han despedido por orgullosos? Haga esto, no, yo no lo hago. Usted se contrató en ese trabajo para servir. Muchos de los que fracasan de un trabajo a otro es porque están llenos de orgullo. Y prefieren estar haciendo nada. Bueno, si vas a trabajar, déjame decirte que vas a recibir órdenes. Y si tú aprendes a recibir órdenes, un día Dios se va a promover y tú vas a poder dar órdenes. Pero vivimos en un tiempo en que todos quieren llegar a mandar. ¿Y quién va a obedecer órdenes? Y si me gritan, tú te callas. Estás haciendo tu trabajo. Y Dios te va a respaldar a ti. Y si es un hermano, qué bueno. Dios está tratando contigo. Te contrataste para trabajar para Él, aguántate ahora. Firmaste un contrato. Muchos de los contratos, el incumplimiento es por orgullo. No lo quiero hacer, no lo voy a hacer y mejor me voy. Y se van con su orgullo y se quedan sin nada. Ezequiel capítulo 28, versículo 7. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura, y yo te arrojaré por tierra. Una vez que Satanás fue lleno de orgullo, fue arrojado completamente del cielo. Hubo una segunda oportunidad para él. Diga, para el orgulloso no hay segunda oportunidad. ¿Tú crees que el patrón te va a volver a contratar? ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Yo he conocido a mucha gente que ha pasado por empresas, por ministerios, y luego quieren una segunda oportunidad y ya no la consiguen. Para el orgulloso no hay una segunda oportunidad. Si algún día alguien llega, pues está bien, o sea, de los orgullosos que se han ido, pero tendrán que ser probados, la confianza se perdió y tendrán que ganársela a pulso. Y tendrán que dar testimonio. No como que, ya llegó fulano, vamos a ponerlo aquí. Ándale pues, ya aparece. Jamás. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué es quebrantamiento? Caída. Diga caída. Caída. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, altivez de espíritu y orgullo llevan a quebrantamiento y a caída. ¿Qué pasó con David? David se llenó de orgullo. Y dijo, no, yo no he hecho nada. Yo nada. Mi corazón bien. Se endureció tanto su corazón. Tanto se endureció su corazón que él ni siquiera reconocía que había pecado. Estaba tan endurecido su corazón que Dios tuvo que enviar al profeta Natán para decirle a través de una parábola. Oye, había un hombre que le empieza a decir. Y cuando David en su justicia, con su orgullo, dice, no, ese debe morir, Natán le dice, ese eres tú. ¿Lo puedes leer en la vida de David? Entonces, antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, el orgullo. Cuando veas a una persona inflarse como pan, como un globo y elevarse, pronto vendrá su caída. Yo no conozco un globo que haya permanecido en las alturas por la eternidad. Todos los globos, por muy grandes que sean, han caído. ¿Estamos acá? Cuando Satanás engañó a Eva, apeló al orgullo y le dijo, seréis como dioses.
que es la palabra Elohim, que es el plural de Dios. Pero en realidad Eva y Adán ya eran como Dios. Apenas hace poco prediqué acerca de por qué Dios creó la humanidad. Y hablamos que Dios creó a la humanidad para compartir la autoridad que Dios tiene en la creación. Entonces, Satanás va a apelar al orgullo. Al orgullo. No, hombre, si te pones esta crema, te vas a ver, ¡wow! Ahí vas tú de tonta y la compras. Y te llenas de ronchas y de espinillas y de no sé qué. ¿A qué apeló? A tu orgullo. Y fuiste y la compraste. ¿Sí estamos acá? No, hombre, tómate estos productos y vas a tener un cuerpo 90-60 revienta. ¿Sabes que muchas de las ventas, ya viendo el orgullo, apelan a eso? ¿Y saben cómo le llaman? Baja autoestima. Y la quieren levantar. Pero un cristiano no tiene baja autoestima, tiene identidad. Aleluya. Sabe quién es. No tiene el juego de la baja y alta autoestima. No necesita un psicólogo, usted o sí. No. Necesita a Cristo en su corazón. Y lo que necesita, ¿sabe qué? Es arrepentirse de ser víctima. Muy bien. El orgullo, ¿sabe qué? Es peligroso. Muy peligroso. No tengo reloj, así no sé ni qué hora es. Yo solo estoy fluyendo. El orgullo es peligroso porque es mañoso el orgullo. Es como la cizaña en un huerto. Cuando la Biblia nos enseña que el trigo y la cizaña crecen juntos, la cizaña tratará de adueñarse de todo los nutrientes del trigo. O sea, para eso crece cerca del trigo. Es viva la cizaña. ¿Por qué no crece en otro lado? Porque se parece mucho al trigo. Se parece mucho al trigo. Entonces, una vez que crece dentro de el área de nutrientes del trigo, roba todos los nutrientes del trigo. Entonces la cizaña tratará de robarnos todo. El orgullo va a tratar de robarnos absolutamente todo. ¿Qué crees? ¿Que solo los ricos son orgullosos? No. El orgullo que no se ve está en la mayoría que no tiene nada. Así es. Y a veces Dios tiene que trabajar con nosotros. Si yo le contara todo lo que Dios trabaja con mi orgullo, nos vamos a pasar unas 3 horas, pero eso va a ser la próxima clase. Porque Dios trabajó con mi orgullo mucho. Así que usted puede comenzar como un líder humilde y ir creciendo en humildad. Y seguir creciendo en humildad. Y avanzar y seguir creciendo en humildad. Y cuando disiernas que hay un poco de orgullo, entonces es el momento de parar, de hacer una parada y tomar en cuenta que la fuente de la humildad es Dios. Ir y decirle: Señor, me he equivocado, corrige mi camino. No quiero seguir por el mismo camino porque es un camino de destrucción. No quiero avanzar, Señor, un paso más lleno de orgullo. Ayúdame. Ayúdame. Así que, ¿alguno de ustedes se ha sentido orgulloso de su humildad? Cuando nos daban una clase en Ciudad Victoria y estábamos hablando sobre el carácter del siervo de Dios, nos hicieron esta pregunta: ¿quién aquí es humilde? Levante su mano el que es humilde.
¿Habrá uno humilde aquí? ¿Todos son orgullosos entonces? No nos podemos autocalificar. Son nuestras actitudes las que dicen si somos humildes o no. Tú no puedes gritar, yo soy humilde. Te van a venir un montón de pruebas. Porque si tú lo estás gritando, estás lleno de orgullo. No tienes que mostrárselo a nadie. Estamos acá, vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos enseñas, Señor,